Pues hola, buenas tardes. Yo nada, no me extiendo nada. Doy las gracias a tanta gente, que me alegra mucho ver que ha venido gente, porque aquí nunca sabes. Y veo que está muy bien. Gracias a María Luisa y a Valerio por la introducción y por demás. Y muchas gracias a Laila, a Vicente y a Nuria por estar aquí esta tarde. Y nada, yo solamente eso, resaltar un poco que la idea era no tanto hablar sobre Pasolini, sino hablar de Pasolini, pero también un poquito usándolo de excusa, ¿no?, para hablar de estos temas que habéis mencionado, ¿no?, que tienen que ver un poco con la nostalgia o con la posible lucidez de un pensamiento reaccionario, a veces, otras veces ninguna lucidez, pero a veces, o sea, con esos posicionamientos como incómodos de Pasolini, ¿no?, o a contrapelo un poco de lo que se podía esperar de una persona que por otra parte era terroríficamente moderna, ¿no?, y vanguardista en las formas, etcétera. Y entonces, bueno, eso es un poco la indicación, ¿no?, de todas estas jornadas, pero también, bueno, es hablar de Pasolini sin más. Y nada, os presento minimísimamente aquí a mis tres compañeros de mesa, por si hace falta presentarlos, que no creo. Laila es editora en el sello independiente Levanta Fuego y es escritora. Ha publicado el ensayo Utopía no es una isla, que lo recomiendo muchísimo, que me encanta, y la novela Carcoma, que todavía no me la he leído, aunque seguro que también la recomendaría, y traducida ya a 8 idiomas. Y imparte talleres sobre literatura de terror, sobre arquetipos femeninos del mal, y coordinado ciclos de cine sobre terror social y utopía. Vicente Monroy es escritor, profesor de cine y programador en la Cineteca, en Madrid, aquí en Madrid, y ha publicado la novela Los Alpes Marítimos con lengua de trapo y el ensayo Contra la cinefilia, así como varios poemarios, que eso yo no lo sabía, así que ya echaré un ojo. Y Nuria Sánchez Madrid es profesora del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Complutense, presidenta de la Sociedad Académica de Filosofía, y ha sido editora de muchos volúmenes colectivos, y entre los libros que ha publicado de manera independiente está Elogio de la razón mundana y Hannah Arendt, La filosofía frente al mar. Perdón, ya sería bonito que fuera frente al mar, pero no, es frente al mal. Y como no se nos ocurría ninguna manera de organizar esto así como con un orden que tuviera sentido, o mejor dicho, se nos ocurrían demasiadas maneras de organizarlo con un orden que tuviera diferentes sentidos, hemos optado por el orden alfabético de apellidos. Así que empieza Laila y ahí seguimos. Sí, vale, se me oye bien, ¿no? Bueno, muy rápido, un agradecimiento a Carolina por la invitación y a mis compañeros, sobre todo a los que habéis venido. La idea es que nuestras intervenciones sean cortitas para que haya tiempo para el debate, así que más bien da tiempo como a unas pinceladas, ¿no? Las mías giran en torno a la relación de Pasolini con la clase social, y un poco como también qué nos dice o qué podemos sacar de eso, o qué reflexiones podemos sacar para el pensamiento de ahora, ¿no?, y para la relación actual nuestra con la clase social y del pensamiento con la clase social. Claro, la relación de Pasolini con la clase es compleja, como todo en Pasolini, ¿no? Como veremos en este ciclo, no hay casi ningún aspecto de su pensamiento, de su obra, que no tenga muchas capas, que no se pueda siempre ir un paso más allá, ¿no?, o que no esté atravesado por contradicciones. Y la clase social no se libra de eso, ¿no? Su relación con la clase también es así. Pero bueno, para ir desbrozando un poco, ¿no?, o para intentar dar unas pocas ideas, a mí me gustaría empezar con la idea de la traición de clase, ¿no?, en Pasolini. Pasolini es una persona que traicionó varias veces o en varios ámbitos su posición en el mundo, ¿no? Pues que traicionó al padre, ¿no?, la figura del padre, la idea de la familia también como dispositivo social, ¿no?, que traicionó la heteronorma, ¿no?, que traicionó la ortodoxia marxista. Y la clase también, ¿no?, su propia posición de clase, el lugar social, la posición social en la que había nacido, también la traicionó de alguna manera, ¿no? Luego vemos que esto es más complejo, ¿no?, lo que decíamos, hay más capas, pero podemos empezar por ahí, ¿no? Porque él mismo consideraba que lo había hecho, ¿no? Cuando es expulsado del Partido Comunista, en la carta que le escribe absolutamente dolido, ¿no?, con esta expulsión, él ya dice eso, ¿no?, de que él dice de sí mismo: yo que he traicionado a mi clase y a mi educación burguesa, y ahora los traidores se han vengado, ¿no?
Entonces yo creo que en esta idea de la traición está muy bien para empezar como un poco a analizar, digamos, su obra y su carrera, ¿no? Porque creo que en el inicio de su obra, tanto literaria como de cine, empiezan justamente un detonante, son justamente estas dos traiciones, o dos de las traiciones, ¿no? Al padre y la clase, ¿no? La clase por esto que hemos dicho y porque le empuja a otros derroteros también intelectuales, y la traición al padre porque le obliga a salir de donde vive y irse con su madre a los arrabales de Roma, ¿no? Y a vivir, a conocer la vida del proletariado, el subproletariado que vive en los barrios de chabolas de Roma. Y claro, de este conocimiento, ¿no? de esta vivencia allí en los propios barrios de chabolas, es de donde salen sus dos primeras novelas y sus dos primeras películas. Acatone, Mama Roma, y en novelas Una vida violenta y Los chicos del arroyo, ¿no? Toda esa primera obra surge de ese conocimiento y de esa fascinación también por la vida, por las formas de vida de estos chicos, sobre todo, ¿no? que viven un poco pues, de la pequeña delincuencia, de trabajos de la economía sumergida, de trabajos muy precarios, temporales, ¿no? Y claro, lo que hace Pasolini es no colocarlos como un objeto, sino como sujetos, ¿no? Dotarles de dignidad, de complejidad, ¿no? Ya no son solo algo que estudiar, no hay una mirada, digamos, como de zoológico, ¿no? O una mirada de turista, ¿no? Sino que trata de mostrarlos como en toda su complejidad. De hecho, a él le molestaba, a Pasolini le molestaba mucho, ¿no? Cuando alguien insinuaba que él era un turista de clase, ¿no? Hay una entrevista a la que se enfada mucho, ¿no? Con esto de que le considerasen un turista de clase que había ido un poco a los arrabales pues eso, ¿no? A conocer una vida que no le pertenecía, ¿no? Él dice en la entrevista esta que yo vine aquí porque era pobre, o sea, porque cuando salgo de casa de mi padre, cuando huyen su madre y él, ¿no? de casa de su padre, van a ir porque realmente no pueden permitirse otro sitio, ¿no? Entonces, él siempre quiso formar parte un poco también de esta cultura, ¿no? De estas formas de vida, aunque es cierto que tampoco lo consiguió nunca del todo, ¿no? Esta es un poco también la condición del traidor, ¿no? Que nunca está del todo en ninguno de los dos sitios, ¿no? Y claro, hay detrás de esta primera capa, ¿no? de que es cierta, ¿no? En la que Pasolini se esfuerza mucho y en reflejar con mucha dignidad y como sujetos con sus gustos, sus problemas, sus formas de vida, ¿no? Como en toda su complejidad, a estos chicos, ¿no? Este subproletariado romano. También es verdad que hay otra capa en la que sí que hay, como podemos dar otro paso más de complejidad, ¿no? Otra capa ya más problemática, digamos, ¿no? O más atravesada por una contradicción, que es su fascinación un poco esencialista, ¿no? con estos chicos, ¿no? Como depositarios de una especie de idea de pureza, ¿no? que están ahí, ¿no? Y esto quizá es la forma menos dura de clasismo, pero no deja de haber un cierto deje problemático, ¿no? Porque es un poco, por poner un ejemplo que quizás es un ejemplo un poco burdo, pero es un poco como estos hombres machistas que dicen ¡ay, las mujeres son lo más maravilloso! Hombre, pues habrá mujeres que lo sean, mujeres que no, pero no son depositarias en sí mismas las mujeres de ninguna pureza, ¿no? Pues esto es un poco este cierto esencialismo, es verdad que matizado, ¿no? Es verdad que que podemos discutir y lo podemos dejar luego para el debate, todos los matices, ¿no? que tiene esta idea en Pasolini, pero es esta idea del genocidio cultural que él dirá en 1975 está ahí un poco, ¿no? Ahí se ve un poco como este cierto toque esencialista y de pureza con el que él verá a
estos chicos, ¿no? del subproletariado romano, que a mí me parece más complicado, ¿no? Y que añade muchos matices ya más complejos. También un poco con su propia relación en su vida con estos chicos, ¿no? Atravesados por el trabajo sexual que él contrataba, ¿no? Que también, claro, ya introduce una relación de abajo arriba, ¿no? Que ya no es de igualdad como él quería muchas veces, ¿no? Ya no formas tanto parte cuando estás introduciendo otro tipo de relación económica ahí, ¿no? Y con la propia relación que él tuvo a lo largo de su vida con Nineto Dávila, ¿no? En los 9 años que dura su relación, que nunca es una relación entre iguales, ¿no? Siempre está marcado por cierto paternalismo, por cierta cosa de pues esto del hombre mayor más culto que saca de la pobreza y de la incultura al chaval, ¿no? Y que siempre tendrá una jerarquía, ¿no? Toda esta relación compleja con la clase baja, digamos, o con las clases bajas, claro, tiene como la otra cara del espejo, la relación que él mantendrá con las clases altas, ¿no? Con la propia burguesía, que quizás sí es más clara, ¿no? O más constante, aunque es verdad que también hay cierta evolución, pero quizás se mantiene más, ¿no? A lo largo de su vida, este odio visceral que él tendrá, ¿no? Casi asco físico, llega a decir, en un momento hacia la burguesía, hacia la que considera decadente, a la que considera que no hay nada ahí, que su producción cultural no tiene ningún valor y que ya de ahí no va a salir nada bueno, ¿no? Y de hecho incluso, esto se verá sobre todo yo creo en su cine, aunque Vicente sabe mucho más de cine y lo podrá decir mucho mejor que yo, pero casi en sus películas casi hay una radicalización hacia su visión de la burguesía, o cada vez, digamos, por lo menos es más cruda, ¿no? Su visión. O sea, de Teorema, donde todavía puedes empatizar, ¿no? Con los personajes burgueses, a Pocilga, y luego Saló ya como, ¿no? Cada vez son más detestables, cada vez son más terribles y cada vez es más difícil. O sea, ya no hay posibilidad, ¿no? En Saló de empatizar con ninguno, ¿no? Ya es toda la crudeza ahí presentada, ¿no? Y en su máxima expresión. Entonces, yo creo que a mí, sobre todo, esto ya lo voy a dejar un poco para el debate de después, porque además ya les toca a mis compañeros hablar, pero a mí me parece muy interesante también cómo toda esta representación tanto de las clases bajas como de las clases altas que hace Pasolini, cómo se puede traer a la actualidad, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, en cómo se representan las clases altas en el cine o en las series, ¿no? Es una cosa como a la que le doy muchas vueltas, pero claro, están sobrerepresentadas, ¿no? Lo que tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de la producción cultural es de gente de clase alta, ¿no? No solo tiene que ver con eso, pero en parte también. Entonces, claro, ¿cómo se crea o sea, qué debemos hacer la gente que no venimos de ahí? ¿Cómo debemos relacionarnos, ¿no? con esta representación de las clases altas, ¿no? Si debemos ignorarlas, como hace Pasolini al principio, ¿no? Bueno, yo me centro en hablar de otras cosas y ni existen casi o ni aparecen, o si se les debe representar como en su crudeza, ¿no? Sin posibilidad de empatizar con ellos, o cómo, ¿no? Como, no sé, trayendo a series actuales como Succession, por ejemplo, ¿no? Y cómo además a qué extremo lo tienes que llevar para que no sea posible empatizar, ¿no? Porque muchas veces el problema es que la crítica es cooptada por las propias clases altas, ¿no? Es un poco lo que pasa con muchas cosas, con mucha producción cultural, ¿no? Que a lo propio que criticas acaba siendo admitido por el que es criticado y sin problema, ¿no? Pues por poner el ejemplo del Lobo de Wall Street. O sea, que es una crítica a ese tipo de gente y ahora pues todos estos youtubers lo utilizan como algo positivo, ¿no? O sea, la crítica, ¿dónde queda ahí? Si al que criticas es capaz de asumirlo, ¿no? Incluso de enorgullecerse de ello, ¿no? Como qué hacer con eso, ¿no? Y a lo mejor se necesitan películas como Saló, donde es imposible que nadie quiera asumir eso, ¿no? Yo esto ya lo dejo para el debate. Y ya le paso la palabra a Vicente.
aquí, ¿no? Vale. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Yo no. Yo la verdad es que hoy estoy teniendo un día bastante... Vengo de pasarme el día entero escribiendo una necrológica de mi artista favorito de la historia y me parece un día complicado para hablar de cine, para sentarse a hablar de cine. Bueno, ha muerto Jean-Luc Godard, para quien no se haya enterado. Así que bueno, de todas formas vamos a intentar tomárnoslo lo más con calma que podamos. Como decía Pasolini, no tener humor es ser inmoral, así que vamos a intentar reírnos un poco y pasárnoslo bien. Bueno, no sé si reírnos porque es un tema serio del que estamos hablando de aquí, pero pasarlo lo mejor que podamos. Yo voy a empezar llevándole la contraria a Laila, Pasolini y seguramente al mundo entero. Y para reflexionar sobre la melancolía en la obra de Pasolini, yo he elegido hablar de un tema que me parece muy interesante y que no siempre es el tema del que más hablamos cuando hablamos de Pasolini, que es la forma en la que se relacionó con el tercer mundo y en particular la forma en la que se relacionó con África. Me voy a centrar hoy, podríamos haber hablado también de la India, podríamos haber hablado de otros temas, pero he elegido el tema de África porque me parece un tema muy interesante, ¿no? Creo que la carrera entera de Pasolini se puede entender en cierta forma a través de esta relación que él tuvo con el tercer mundo, ¿no? Un tercer mundo cuya definición, ya vamos viendo, Laila nos ha apuntado lo difícil que es siempre definir las ideas cuando salen de la boca de Pasolini. La definición de Pasolini del tercer mundo también es una definición compleja. Vamos a ver que no basta con la idea que tenemos ahora mismo todos en la cabeza sobre lo que es el tercer mundo, porque no se trata únicamente de un tercer mundo espacial, es decir, no se trata de un lugar con límites definidos. También es un tercer mundo que es un tercer mundo temporal, porque en cierta forma evoca, esto que llevamos hablando ya desde el principio, evoca ese momento previo a la industrialización italiana, donde todavía de alguna forma las clases estaban mezcladas dentro de Italia, ¿no? Sabemos que medir la distancia entre el mundo burgués y el mundo proletario fue realmente como el gran tema de la obra de Pasolini, ¿no? Espiritual e intelectualmente Pasolini provenía, como ya nos ha contado Laila, de un mundo burgués y realmente nunca lo abandonó, ni siquiera creo en los años más desdichados de su estancia en los suburbios romanos. Porque al tacharle de burgués yo no estoy señalando el gusto por los Alfa Romeo, que también lo tenía. Me refiero sobre todo a ese espíritu orgullosamente elitista que tuvo su obra siempre. Incluso cuando hizo una película con Totó, que además es mi película favorita, Pajaritos y pajarracos, nunca tuvo la intención de dirigirse al pueblo. Él trataba de interpelar a los de su misma clase, a los que tenían su misma formación, a sus iguales, aunque fuera para incomodarlos. Pero realmente se dirigía a la burguesía. Su labor pedagógica, que fue muy importante, desde luego no la realizó ni con sus poemas, ni con sus películas, ni con sus artículos. La tuvo, sabemos que fue muy importante la experiencia que él tuvo como profesor en el Friuli materno, primero durante la guerra y la posguerra dando clases a los hijos de los campesinos y después en una escuela estatal en Valbasone, que fue donde, pues como nos ha contado ya Laila, fue acusado de corrupción de menores, le echaron del Partido Comunista, etc. Realmente Pasolini nunca perdió de vista ese proletariado italiano, ¿no? Que para él fue importantísimo, ese proletariado italiano que él veía que estaba viviendo un proceso muy rápido de mutación y que él de alguna forma sentía el impulso de defender y también como de salvar de la catástrofe, ¿no? Ese proletariado con el que jugó sobre todo al fútbol, se mezcló, ¿no? Lo convirtió en su objeto de análisis, lo convirtió en su objeto de idealización, también como hemos visto, y también en su objeto de deseo. Esta labor pedagógica, de todas formas, que él hizo de joven nos va a ser muy útil, como veréis ahora, para hablar de su relación con el tercer mundo. Os voy poco a poco desvelando pequeñas capas, porque fue efectivamente una de sus grandes preocupaciones al hablar de África.
Vamos a tratar de entender qué significa el tercer mundo para Pasolini, ¿no? Porque la obra de Pasolini está claro, pone en escena una huida progresiva desde los centros neurálgicos de la cultura burguesa, desde Roma, desde Italia, Occidente incluso, hacia unos márgenes cada vez más lejanos. Por ejemplo, márgenes dialectales. Sabéis que cuando estaba teniendo lugar un proceso de unificación radical de la lengua italiana, él estaba intentando defender los dialectos, ¿no? Pero también un proceso de huida, un proceso de búsqueda de los márgenes territoriales. Fijaos que en sus primeras obras literarias y cinematográficas ocurren en los suburbios de Roma. Hablo de Muchachos del Arroyo, de Una vida violenta, de Acatone, de Mamma Roma, de La Ricota, de Pajaritos y pajarracos. Todas estas películas y estos libros tienen como escenario los paisajes, pues esos paisajes desangelados del extrarradio romano, ¿verdad? Pero poco a poco se va a ir alejando hacia el tercer mundo, va a ir buscando márgenes más lejanos. Edipo Rey, Medea, Las Mil y una noches. Empieza a buscar un mundo que ya no pertenece al territorio italiano, ¿verdad? Pasolini nunca ocultó la fascinación que sentía por un mundo, digamos, arcaico, ¿no? Un mundo donde la espiritualidad religiosa seguía siendo todavía el motor de la vida, una vida eternamente repetida, donde los hijos vivían la misma vida que los padres, ¿no? Donde de alguna forma las clases estaban bien definidas, en contraste con una modernidad que él veía estridente, ¿no? Que se basaba en el consumismo, perdonadme, y en el desarrollismo violentos, ¿no? De los países del primer mundo. No es raro que en los últimos años de su vida Pasolini pasara gran parte de su tiempo libre en los países, o sea, fuera de Europa, buscando en esos países africanos y asiáticos las últimas luciérnagas, digamos los últimos vestigios de un espíritu humano que él consideraba que ya no se podía encontrar en Europa. Creo que podemos empezar a entender ya que este tercer mundo del que os hablo no es un mundo estrictamente espacial, porque coincide en parte con esta defensa de una sociedad previa a la cultura de masas, pero también porque es una especie, digamos, de aspiración. Es una posibilidad de salvación frente, digamos, a las veleidades del mundo moderno, ¿no? Es un espacio, más bien, un espacio para la imaginación. Lo vamos a ver ahora, en consonancia con una visión política, la de Pasolini, que era de un enorme idealismo. Yo, sin deseos de eclipsar, y esto ya dando pie a la polémica, sin deseos de eclipsar sus grandísimos logros, yo soy un gran fan de muchas cosas de Pasolini, yo no puedo dejar de hacer notar que muchas veces su comunismo era más un formalismo que un compromiso político. Hubo momentos en los que su comunismo se dirigía abiertamente hacia esos cuerpos hermosos de los jóvenes de clase baja, con la inocente vitalidad, la sonrisa limpia de perversiones y de prejuicios burgueses. Algo con lo que yo como hombre homosexual también puedo de alguna forma haber estado en consonancia con él en algún momento, ¿no? Creo que es una visión bastante mítica, una visión que remitía muchas veces a la cultura clásica, como vamos a ver ahora. Lo vamos a ver con dos ejemplos, que yo creo que son unos ejemplos interesantísimos y de los que creo que se habla demasiado poco. Porque en los apenas 14 años que duró la carrera como director de cine de Pasolini, sabéis que fue una cosa brevísima para la cantidad de películas que tiene, o sea, entre Acatone, que es del año 61, y el proyecto que dejó sin terminar, bueno, que dejó sin empezar realmente, Pornoteo colosal, Pasolini coqueteó varias veces con la idea de hacer una película de temática africana. No una película rodada en África, porque eso sí que lo hizo Edipo Rey, por ejemplo, pero él quería hacer una película de tema africano, ¿verdad? Este proyecto seguramente había culminado con una película que habría sido seguramente una de sus obras maestras, que se habría titulado Apuntes para un poema sobre el tercer mundo. Un proyecto muy ambicioso que constaba de era un largo muy largo, que constaba de 5 películas que iban a estar rodadas
Una en la India, otra en África, otra en los países árabes, otra en Sudamérica y la última en los guetos estadounidenses. Nos han quedado una serie de películas fragmentarias, películas breves, películas sin terminar de Pasolini, que de alguna forma nos pueden acercar a lo que habría sido ese proyecto, ¿no? Ese proyecto que nunca llegó a realizar. Me refiero a Localizaciones en Palestina para el Evangelio según San Mateo, a Apuntes para una película sobre la India, a Las Moreas de Saná, que fue una película que hizo para una especie de carta a la UNESCO, y sobre todo a Apuntes para una Orestiada africana, a la que me voy a referir ahora un poquito más adelante. Este proyecto realmente es una charla aparte, una charla que si queréis un día vengo a darla, porque realmente es una charla fascinante. Pero incluso ya antes de estos apuntes para un poema sobre el tercer mundo, Pasolini había intentado en el año 63 hacer otro proyecto muy ambicioso titulado El Padre Salvaje, que se hubiera rodado en África y hubiera tenido tema africano y que lo frustró el dolorosísimo proceso que siguió al estreno de La Ricota, proceso que terminó con la condena de Pasolini. Alfredo Bini, su productor, retiró la película de los cines y fue un golpe económico tremendo que impidió que rodaran esta siguiente película, El Padre Salvaje. Pero del Padre Salvaje nos queda el guión, porque la película estaba para ser grabada. Cuando digo guión, entiéndase, no digo guión a la manera de la industria, digo guión a la manera de Pasolini. Es decir, una serie de apuntes, de especulaciones sobre lo que podrían ser las imágenes, de reflexiones sobre la puesta en escena, una cosa absolutamente fragmentaria y muy especial. Os recomiendo que si podáis la leéis, está traducido además al español este guión, que además incluye una carta al juez que le condenó y es una cosa bastante graciosa. El Padre Salvaje cuenta la historia de un profesor europeo, o sea, un profesor blanco, que llega a un pueblo de un país africano sin determinar, no tiene nombre en el guión, para dar clase a los muchachos negros. ¿Vale? Es una especie de club de los poetas muertos, si es que me acuerdo bien de lo que era el club de los poetas muertos, porque la verdad es que ni me acuerdo ni me quiero acordar. Pero este profesor llega a este país, ¿no? A un pueblo, y intenta liberarlos de alguna forma mediante la educación de su conciencia oprimida por el colonialismo. Fijaos que he dado dos pistas muy importantes sobre la forma en que Pasolini enfrenta este proyecto, ¿no? En primer lugar, es obvio que el profesor es un alter ego de Pasolini. Está clarísimo en todo el guión, ¿no? Es una especie, él coquetea con la idea de ser como una especie de redentor, ¿no? de agitador de conciencias. Y esto sin citar que hay momentos de bastante tensión sexual con los alumnos, que aquí tampoco me voy a meter, sobre todo con su alumno favorito, Davidson, que es el otro protagonista de la película. En segundo lugar, fijaos que os he dicho que el país africano no tiene nombre. Esto es un poco problemático, ¿no? Porque como empezamos a intuir para Pasolini, el tercer mundo, más que una realidad con sus problemáticas específicas, es más bien una idea, es más bien una idealización, podríamos decir, ¿no? Es un país genérico, aunque en algún momento se hace alguna referencia a la guerra del Congo, pero nunca se terminan como de determinar ni las tribus que aparecen, ni en fin. En fin, este profesor llega allí, ¿no? Con la intención de ser un profesor distinto, así más guay, de romper con el modelo tradicional educativo, colonial, etc., con la idea de crear hombres libres. Es lo que él está buscando, crear hombres libres a partir de estos negros perdidos de un pueblo, ¿no? de donde sea. ¿A qué recurre? A la poesía. Les enseña poesía, ¿no? Además, de esto va el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Además, es un poco mira, ahí el plagio se masca en el ambiente, ¿no? Bueno, pues este profesor intenta cambiarles la manera de pensar a través de la poesía. Entonces la poesía, digamos que se revela como un sistema de comunicación intercultural, ¿no? Se revela como una especie
pensamiento mágico que les sirve para despertar en los muchachos ideas de libertad, ¿no? y la capacidad de superar los límites del tribalismo, ¿no? Que es una cosa que le preocupaba mucho a Pasolini. Y así ocurre, de hecho. O sea, de un modo mágico despierta la conciencia de Davidson, este alumno favorito, que termina escribiendo un poema, que se ponen imágenes en la película de una forma así muy evocadora, que es una gran cosmovisión africana, digamos, ¿no? Para que entendamos hasta qué punto Pasolini es idealista, generalista, creo que paternalista, y voy a decir que un poco hortera en la forma de enfocar este proyecto, os voy a leer un diálogo que tienen el alumno y el profesor en un momento dado, que vienen de tomarse unas cervezas, ¿vale? Entonces Davidson, que poneos en la situación, Davidson, que es un negro de una tribu perdida de África, le pregunta al profesor: ¿qué es la poesía, señor? Y el profesor responde: lo sabes de sobra. Y el otro dice: no, no lo sé. Sí, sí lo sabes. No, no lo sé. Sí, sí, sí lo sabes porque eres un africano, estás inmerso en la poesía. Fijaos, el alumno le responde: la poesía es una cosa de blancos. Y el negro le dice, el profesor le dice, perdonadme, canta una canción de tu aldea. Entonces Davidson empieza a cantar y, arrebatado por la propia música que le está cantando, se echa también a bailar. Fijaos, telita. Y el profesor le grita: ahí lo tienes, esa es la poesía. O sea, haceos un poco a la idea de lo que hubiera sido esto, ¿no? Está claro que la preocupación didáctica de Pasolini es en este caso de un profundo idealismo, ¿no? De un idealismo además un poco cursi. Que no podemos saber si la puesta en escena habría sabido remediar formalmente. Esa duda nos quedará siempre. Es posible que esto hubiera ocurrido, ¿no? Este tufo sensiblero del bailecito de Davidson y el gritito del maestro y tal, a lo mejor luego se hubiera podido arreglar con la puesta en imágenes. Pero hay otra película que nos puede aclarar bastantes cosas sobre el asunto, que es precisamente Apuntes sobre una Orestiada africana. Voy rápido, dándoos un poco las pistas por encima de lo que son estos apuntes sobre una Orestiada africana, porque no puedo entrar tampoco mucho en profundidad. Es un proyecto apasionante, ya os digo, pero bueno, os lo resumo rápidamente. La película es un videoensayo, ¿vale? Además, un videoensayo totalmente avant la lettre. Todavía no existía el concepto de videoensayo, ¿no? Que está guiado por la voz en off del propio Pasolini. Entonces, Pasolini reflexiona sobre cómo sería posible hacer una adaptación de la Orestiada de Esquilo en África, ¿vale? Como veis, Pasolini otra vez se refiere a África, así a lo grande, no se refiere a un país específico en ningún momento. Y se reitera un poco, además, en esta visión un poco colonial. Aquí os voy a imponer la Orestiada de Esquilo, nada menos, ¿no? Aquí a los africanos, ¿no? ¿Por qué hace esto, no? Él supuestamente va a buscar los decorados, los protagonistas, nuevos motivos, músicas, etcétera, para el rodaje de esta adaptación de la Orestiada, que en realidad es una película que él no tenía intención de hacer. O sea, esta película es un modelo realmente novedoso de película. Él mismo lo describe como una película sobre una película por hacerse. Es decir, solo se compone de entrevistas, investigaciones, documentaciones, etcétera, sobre una película que él realmente no tiene intenciones de hacer, ¿verdad? De nuevo, como veis, igual que en El Padre Salvaje, se trata de la aventura de un intelectual occidental que llega a África, aunque esta vez no es un profesor, es un director de cine, pero bueno, llega a África en busca, digamos, de una transformación, de un espíritu perdido, en este caso, un espíritu perdido de Europa, de los mitos griegos, ¿no? Fijaos que la Orestiada de Esquilo es el mito griego que pone en escena el nacimiento de la democracia clásica, el nacimiento de la democracia griega. Pone en escena el paso de la civilización irracional de las furias a esa civilización racional de Atenas, que es ese orden democrático, el que enjuicia a Orestes por haber matado a su madre Climenestra, ¿no? En vez de ser las furias, esos seres irracionales, hay un orden democrático que se impone en ese momento. Es decir, este mito pone en escena el nacimiento, el surgimiento de las democracias clásicas. Entonces Pasolini lo va a utilizar para hacer una reflexión sobre el nacimiento de las democracias africanas, ¿vale? La película nace de la idea de que en Europa ya no se pueden encontrar rostros, ya no se pueden encontrar los paisajes para adaptar una adaptación de Esquilo, porque precisamente la sociedad de masas, la nueva sociedad neocapitalista, ha acabado con todos esos rostros de clase baja, ha acabado con todos esos paisajes que harían falta. Sin embargo, en África, el nacimiento de la nueva democracia es, digamos, una especie de nueva oportunidad para recrear este momento de liberación, ¿no?, de la Orestiada.
Así que Pasolini se empieza a recorrer África buscando a Orestes, buscando a Agamenón, a Climenestra, a Electra, a las furias, los paisajes de la trama, intentando hacer un paralelismo entre la Grecia antigua y el África moderna. Vemos otra vez que la huida espacial de Pasolini es en realidad una huida temporal hacia el pasado. En este caso no puede llegar más lejos, es una huida hasta el origen de los mitos griegos, ¿no? Y en este tránsito recorre Kenia, Tanzania y Uganda. Pero el momento más interesante de la película no tiene lugar en África. El momento más interesante de la película tiene lugar en la Universidad de Roma, donde reúne a una serie de estudiantes africanos para hacerle la figura de profesor, les cuenta lo que está intentando hacer, les intenta transmitir la idea de la película que está intentando conseguir y les hace una serie de preguntas. Esto nos hace pensar bastante en El Padre Salvaje, ¿no? En este profesor enfrentado como a una clase de jóvenes africanos. Os aseguro que Pasolini no muestra bajo ningún concepto la capacidad de transformación mágica del profesor del Padre Salvaje. Todo lo contrario, los estudiantes, excepto algún par que son muy inocentones, desafían sistemáticamente la legitimidad del proyecto de Pasolini, le hacen notar que la analogía entre la Grecia antigua y la África moderna no funciona de ninguna de las maneras, le critican que la visión de Pasolini de África sea generalista, sea homogeneizadora. Por supuesto, le dicen que es un continente complejo, que no puede ser tratado como una nación o como un territorio específico. Le echan en cara que su visión del tribalismo está evidentemente idealizada, en fin. Pasolini insiste un poco como en defender su idea, con cierto paternalismo, un poco, nos da a entender la película. Pero los estudiantes se siguen mostrando escépticos hasta el final, por no decir que hay algunos que se muestran bastante ofendidos. Queriendo sin querer, porque al fin y al cabo Pasolini nos ha permitido ver esas imágenes, podría haberlas escondido, o sea, queriendo sin querer, los apuntes para la Orestiada de Pasolini demuestran varias cosas. Demuestran, yo creo, sin duda la invalidez de los mitos griegos como modelos universales, que es una de las bases de la cultura burguesa. Demuestran la dificultad enorme de escapar de la mirada occidental sobre el tercer mundo, aunque seas Pasolini. Demuestra, creo, las limitaciones de la propia mirada de Pasolini, que es tremendamente pasional. Y finalmente creo que también demuestra un problema de paternalismo de la cultura de los intelectuales de izquierdas. Creo que es una visión muy compleja, pero también una visión fallida, en cierta manera, si la comparamos sobre todo con cosas que estaban pasando en esa misma época, en visiones de otros cineastas europeos como Jean Rouch o René Vauthier, que estaban haciendo un cine también de temática africana. Y bueno, este era el melón que yo quería abrir. Aquí te doy paso y luego seguimos discutiendo esto. Buenas tardes, ¿se oye? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias al Círculo por haber contado conmigo para participar en este congreso, en esta conversación. Realmente escucharos ha sido muy interesante, muy productivo y bueno, tengo en la cabeza pues como un movimiento tectónico, ¿no? De lo que iba a contar y lo que podría decir después de haberos escuchado, ¿no? La aproximación, el enfoque que habéis planteado, ¿no? La manera de entrar en el continente o el archipiélago, mejor dicho, Pasolini, ha estado muy vinculado. Yo creo que ha intentado poner, ¿no? sobre la mesa de cara a la discusión, que espero que podamos tener después, pues el peso que tienen determinados marchamos, determinados términos, que no son palabras cualquiera para Pasolini, como es el caso de fascinación por el proletario, fascinación por el obrero, fascinación por los muchachos de Le Borgate, pero también un sentimiento de traición importante, ¿no? Un sentimiento de traición al que no escapa, desde luego, como bien señalaba Laila, el propio Pasolini, y que yo me atrevería a decir, y lo lanzo también para la posible discusión, una traición que no está exenta de sentimiento de culpa.
Es decir, a mí Pasolini, desde luego, me parece un personaje absolutamente brillante en el que siempre se acaban encontrando nuevos sedimentos de sentido y sobre todo de esa construcción del futuro que mencionabais antes, ¿no? En esa definición de socialismo que me parece tan bien traída, ¿no? En Pasolini siempre se encuentran nuevos horizontes, pero sí es verdad que hay un latido muy fuerte de algo que en la reflexión sobre la propia homosexualidad, en la reflexión, por ejemplo, sobre ese tema que sé que vais a tratar del aborto, ¿no? En el jardín en el que se mete con el aborto, ¿no? Hay, digamos, una cierta asunción de una teología, ¿no? Un absolutismo, un mito, una creencia en el mito que a Pasolini pues, le lleva efectivamente a territorios peligrosos, a territorios en los que roza pues, con un pensamiento regresivo, conservador, que quizá no es el pensiero di destra, ¿no? Yo creo que en Pasolini hay que distinguir la destra, que él desprecia, del conservadurismo que muchas veces le sale, ¿no? Que muchas veces parece que está propiciando, ¿no? Parece que está amparando, sencillamente porque le parece pues, más prometedor o un espacio culturalmente más estable o más cómodo que los no espacios del neoliberalismo, ¿no? Del capitalismo tardío que él conoce y bueno, quizá pues no está de más recordar pues la amistad estrecha, la amistad importante que Pasolini tiene con Oriana Fallaci, como acabó Oriana Fallaci, como podría haber acabado Pasolini, ¿no? Muere el 2 de noviembre del 75, pero, en fin, Fallaci no, y acabó especialmente cuando la población musulmana empezó a tener una dimensión importante en países como Francia, en Europa. Las posiciones de Fallaci, en fin, las conocemos a principios de los 90, en fin, eso empezó, digamos, a generar toda una maquinaria de rechazo en la que todavía estamos, ¿no? De manera que, bueno, Pasolini es una cabeza atravesada por múltiples fuerzas y, desde luego, fascinante en ese funcionamiento, ¿no? Y, bueno, para no irme mucho del tiempo que tenemos a disposición, yo quería lanzar básicamente tres ideas, y las tres ideas me llevan a tres obras de Pasolini, ¿no? En primer lugar, quería centrarme un poco en el Cenere di Gramsci, un poco por dar sentido también al tipo de aproximación que yo os había propuesto. En ese volumen de poemas de los años 50, en concreto del año 54, nos encontramos con una poesía, seguramente la más conocida, en la que Pasolini se nos presenta a sí mismo, ¿no? en el cementerio católico del Testaccio, ¿no? Donde está la tumba de Gramsci, pero también está Shelley, también están Keats y Shelley. Y bueno, pues en esa conversación que tiene Pasolini con Gramsci, le speta, ¿no? In italiano, con te nel cuore, contro te nelle buie viscere, ¿no? Es decir, contigo en el corazón, pero contra ti en las oscuras vísceras, ¿no? Es decir, ahí hay una contraposición que me parece necesaria para pensar a Pasolini. Cualquier paso que da Pasolini con respecto al marxismo, con respecto al comunismo, al PC y a lo que no sea el PC, cualquier izquierda italiana con posibilidades, digamos, de establecerse en el suelo italiano, Pasolini dice muy claro en esa poesía: yo tomo, y eso está muy en consonancia con lo que habéis señalado los dos, desde, digamos, el plano más de crítica cultural y también de estética cinematográfica. Pasolini dice: yo estoy con la alegría, yo estoy con la naturaleza proletaria, yo no estoy con la lucha proletaria, con la conciencia. Es decir, la conciencia proletaria, eso que surge cuando lees I Quaderni del Carcere, cuando lees a Gramsci, ¿no? Algo empieza a operar en tu interior. Esa transformación yo no la quiero. A él, digamos, le estorba, le incomoda. Y claro, creo que a partir de ahí tenemos, en fin, a una figura como es Pasolini, que es militante, que además se le expulsa por homosexual, en fin, su propia historia pone de manifiesto cuál es, digamos, la colonización cultural, hasta qué punto la burguesía ha colonizado culturalmente espacios como el Partido Comunista Italiano,
como el Partido Comunista más potente de toda Europa durante muchas décadas, ¿no? Es decir, Pasolini experimenta eso y creo que tiene enormes dificultades para aceptar o para colaborar, para contribuir. Luego lo hará, ¿no? Pero creo que tiene muchas dificultades para, digamos, acomodarse a una estructura de partido. Porque la conciencia política es algo que, digamos, te hace moverte, te hace acabar en posiciones que no son las de origen. Y, sin embargo, hay en Pasolini algo que cada vez, ¿no?, machaconamente se me viene más a la cabeza. Hay una estetización que hay teóricos, intérpretes estupendos a los que esto les encanta de Pasolini, ¿no? Pero hay una estetización de la vida proletaria, de la vida obrera, que acaba reduciendo, a mi juicio, y eso está muy bien para la cinematografía, pero no está tan bien, creo, para la teoría política o para algo parecido, aunque claro, Pasolini tampoco se propone esto, ¿no? Se acaba, digamos, reduciendo al proletario a gesto, y a gesto idealizado, y a gesto bendecido. Por eso recordaba también ese pozo teológico, ¿no?, de la mirada que Pasolini lanza a los muchachos del arroyo, ¿no? Lanza a los accatone. Es decir, hagáis lo que hagáis, vuestro aspecto tiene que ser bendecido, vuestro aspecto es algo que me informa positivamente de lo que hay detrás de vosotros. Ahora bien, si veo un melenas, no sé qué hubiese dicho de los hipster, Pasolini, ya no quiero ni pensarlo, pero si veo un melenas en Praga, ¿no?, y él lo dice en Scritti Corsari, los primeros melenas de izquierdas, así medio hippies, medio con el rollito de vamos a traicionar a nuestra clase, nuestra buena clase burguesa. Es decir, a esos traidores de clase los ve en Praga, luego ya los empieza a ver en Italia, y él se pone enfermo, a él le solivianta, porque dice, estos tíos, esas melenas, esa buena voluntad que quieren traer, a mí me habla de destra, me habla de derecha, habláis de derecha, porque la derecha es lo que os ha hecho, digamos, estar aquí, ¿no? La carta dirigida a los jóvenes manifestantes y el posicionamiento, ¿no?, de Pasolini, claramente, con la policía, con los hijos del mundo trabajador, de las clases trabajadoras, que son los que se han, digamos, convertido en policías, ¿no? Son los que han elegido ese camino, seguramente porque no encontraron, porque no tenían, digamos, como vía de posibilidad, otro tipo de formación, otro tipo de desarrollo profesional, ¿no? Han acabado siendo policías precisamente aquellos que proceden del mundo obrero, ¿no? Eso es algo que escandaliza a Pasolini y que le hace someter a la intelectualidad de izquierdas italiana, a eso que desde hace un tiempo se viene llamando el radical chic, ¿no?, que tiene tanto éxito, por otro lado, en la esfera pública italiana. No deja, digamos, de ponerles de manifiesto que están sometidos a trampas ópticas, ideológicas, a cuya altura no están. Son incapaces de comprenderlas, es decir, son incapaces de comprender que a lo mejor en una manifestación, pues el tipo al que hay que echarle una mano, el tipo cuya vida hay que transformar, hay que intentar transformar, es precisamente el que te busca para darte palos, ¿no?, porque está siguiendo órdenes, sencillamente, ¿no?, de un Estado en el que los manifestantes tienen una posición privilegiada, ¿no? De manera que bueno, yo tengo problemas con ese privilegio epistémico de algo que es estético, de algo que no está unido, digamos, a una elaboración discursiva mayor. Y en ese sentido, y bueno, voy a intentar no liarme con esto, quería mencionar dos obras de Pasolini que son de mis favoritas, colecciones en un caso una colección de trabajos, Empirismo herético, que es del año 72, de comienzos de los 70. En Empirismo herético, Pasolini recoge uno de sus mejores textos sobre Dante como poeta, sobre la Divina Comedia. Y nos viene a decir que el poeta es el verdadero sociólogo. Pero claro, el Dante de la Divina Comedia es alguien que
que hace sociología porque hace, digamos, una radiografía social de su época. Quién roba porque puede, quién no roba porque no puede, quién está capacitado, digamos, para dar lecciones morales, quién no. El Dante de la Divina Comedia, naturalmente, que se convierte, en cierto modo, en sociólogo, pero es alguien que deja hablar, que hace hablar a los demás, hace hablar a Vanifucci, al final del infierno, y comprende que es un tío desclasado y que es un tipo que ha traicionado a su clase de la peor de las maneras. Y lo comprende porque le habla, como también comprende, digamos, cuál es el lugar social, la posición social de una mujer como Francesca. Dante sabe porque reproduce el discurso. Sin embargo, en Pasolini tengo la impresión de que el discurso se vuelve imagen de una manera muy potente, de una manera muy absoluta, y ahí se crea una tensión muy difícil de ganar con la estética del capitalismo tardío, ¿no? El capitalismo siempre va a producir, digamos, un imaginario, va a producir una galería de imágenes que va a interpelar al deseo de una manera más eficaz, ¿no? La otra obra, el otro escrito de Pasolini que quería mencionar y que creo que está, digamos, muy bien traído, que es un buen lugar, quiero decir, para pensar estas cuestiones en Pasolini, es La Divina Mímesi. La Divina Mímesi, que es una obra que cuando lo matan a Pasolini, cuando asesinan a Pasolini, él tenía textos, tenía esbozos de los círculos infernales, ¿no?, que intentaba articular en esa obra. La Firenze de Dante era la Roma de las Borgate, de los arrabales, ¿no? Y esa lonza, los tres animales, ¿no?, del comienzo del infierno dantiano, la lonza, la lupa, el leone, esos animales pues son la normalidad, el conformismo, la vulgaridad, ¿no?, que va encontrando a lo largo de sus paseos por la ciudad de Roma, ¿no? Pasolini se pregunta en esa obra si Dante puede ser un buen Virgilio para él, pero también admite que lo sea Rimbaud, que lo sea el giboso Leopardi o que lo sea Gramsci. Es decir, yo creo que es también una evocación de imágenes muy significativa, muy elocuente, ¿no?, de ese caos, en muchos casos estético y lógico, categorial, que atraviesa la mente de Pasolini, ¿no? Realmente en La Divina Mímesi, que es una obra que nace a partir de un éxito, vamos a decir, no llamativo, pero bueno, Pasolini celebra que una serie de jóvenes romanos, o que por lo menos viven en Roma, pues se han apuntado al Piccí, ¿no? Es decir, la Divina Mímesi parte de ahí en el cine Splendid, en el Quartiere Aurelio de Roma, en la Vía Pier delle Vigne. Ahí se ha producido un nuevo inicio en el que una serie de jóvenes han entrado en un partido que, por otro lado, a Pasolini lo había expulsado, ¿no?, de su seno. Y Pasolini celebra eso, lo celebra, pero al mismo tiempo va calibrando que el obstáculo social, pero sobre todo el obstáculo gestual, va a impedir un verdadero cambio, ¿no? Son los años de Grimau, son los años de la ejecución de Grimau, son los años del contacto con Irazoqui, del contacto con Sacristán también. Son años muy intensos también en relación con el conocimiento que Pasolini tiene con España, ¿no?, con la lucha estudiantil en España contra el franquismo. Y finalmente, porque bueno, tenemos un tiempo muy reducido, ¿no?, para intentar centrar los temas, de esta gestualidad o de esta, digamos, de esta suerte de centralidad que creo que le juega malas pasadas, por lo menos a Pasolini, a la hora de producir, a la hora de desplegar una crítica cultural que tenga también un cierto alcance político. Me atrevería a decir que en Pasolini hay problemas, hay reticencias a la hora de interactuar
con los sujetos, ¿no? Con los otros, con los que sufren el consumismo, la cultura del capitalismo tardío, tanto como él, desde la instancia del deseo. Es decir, esa suerte de inversión de valores que percibo en Dante, donde en Dante el discurso va primero. La visualidad también, ¿no? Está muy presente, pero el discurso va primero, escucha y intenta, digamos, captar cuál es el mapa categorial, el mapa conceptual de esa cabeza que tienes delante, de ese cuerpo pensante que tienes delante, ¿no? En Pasolini es al revés, ¿no? El discurso nunca va primero, siempre va la impresión, la primera impresión, que es la que fascina, y esa fascinación suele jugar también, ya digo, malas pasadas, a mi entender. Y eso le va también trasladando progresivamente, sobre todo en los últimos años. Quería citar un pasaje de una carta una carta abierta, un artículo que él dirige a Moravia, Alberto Moravia, el año de su muerte, en enero del 75, que tiene un título que hoy identificaríamos mucho con Agamben, ¿no? Sacer, ¿no? En ese artículo Sacer, Pasolini llega a decirle a Moravia, tú Moravia, ¿no? Tu amigo, te ríes, le echas humor a estos cambios que ha experimentado la sociedad italiana, pero yo no puedo, porque si la sociedad cambia, no es que yo cambie, si la sociedad cambia, si la gente con la que yo me encuentro, la gente con la que yo me encuentro en el transporte público, la gente con la que yo me encuentro en los barrios cambia, yo me muero. Es decir, mi cuerpo se agota, ¿no? Y el texto me parece un texto agónico, ¿no? Del mejor estilo agónico, que nos habla de la potencia y de la impotencia de Pasolini, ¿no? Querría terminar con eso, que en parte también es la nuestra, ¿no? En parte también sigue teniendo que ver con nosotros, ¿no? Dice en este texto Pasolini, lo presento en mi traducción, está en Scritti Corsari, en Escritos Corsarios, el consumismo consiste en efecto en un verdadero cataclismo antropológico, ¿no? La famosa mutación antropológica. Y yo vivo existencialmente un cataclismo semejante que al menos por ahora es pura degradación. Lo vivo en mis días, en las formas de mi existencia, en mi cuerpo, subrayado en mi cuerpo. Puesto que la vida social burguesa se agota en el trabajo, mi vida social por lo general depende completamente de lo que la gente es. Digo gente por buenas razones, entendiendo lo que es la sociedad, el pueblo, la masa, en el momento en que entra existencialmente, incluso solo visualmente, en contacto conmigo. De esa experiencia existencial, directa, concreta, dramática, corporal, nacen en conclusión todos mis discursos ideológicos. Tocar la carne del pueblo, tocar la carne, ¿no? La carne inocente de quienes no han caído en las trampas de la ideología burguesa, eso es percibido por Pasolini como el alimento de su obra, ¿no? Y bueno, pues con este tono trágico quería terminar mi intervención. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los tres. Yo estoy encantada porque a mí, debo confesar que las charlas normalmente me aburren y no me he aburrido nada, de verdad. Me ha parecido todo interesantísimo y yo ya me doy por satisfecha. Ya venga lo que venga mañana y lo que venga a continuación ahora, pero vamos a intentar seguir, que siga siendo interesante. No sé, yo creo que podríamos hacer primero una especie de, a lo mejor surge un poco de debate entre vosotros y luego ya dar palabras a público, porque me parece que ha habido como muchos puntos de acuerdo, semiacuerdo, ¿no? O sea, los tres, creo, habéis hablado más casi que de nostalgia, de fascinación, ¿no? Esa palabra vuelve todo el rato, ¿no? Esa fascinación que tiene esa parte de esencialista que decías tú, ¿no? Esa parte clasista que remarcaba Vicente, esa parte de esteticista que decía Nuria, y que creo que resume bastante bien, ¿no? Esa especie de malestar que nos produce en parte Pasolini, ¿no? Que todos consideramos brillante, lúcido en muchísimas cosas, pero
Bueno, que aquí ha salido más a relucir de lo que me esperaba, pero bien, bien, la parte esa de cierto repelús, ¿no? De tal. No, a mí me da la impresión un poco de que Laila le ve un deje clasista quizá perdonable, en cierto sentido, Vicente probablemente imperdonable, y Nuria resalta sobre todo la imposibilidad de construir nada político desde ese punto de partida, ¿no? Entonces no sé si a partir de ahí queréis... ¿Ahora? Sí. Lo hago siempre al revés. Claro, es que como lo que tienes que hacer es descubrir el verde, no tapar el verde, pues al final voy siempre al revés. No, a mí me han interesado mucho vuestras dos charlas. Creo que salen muchas cuestiones que no sé si... claro, es que al final... es sorprendente porque hablamos siempre, es un tópico decir lo contradictorio que era el pensamiento de Pasolini, pero al final cuando nos ponemos a hablar de Pasolini tenemos muchos puntos en común. Gente que venimos de puntos muy distintos y que tratamos de encontrar cuáles fueron los puntos flacos de su discurso y al final encontramos muchos puntos en común y muchos puntos que son sustanciales en la obra de Pasolini, que no son cosas así que pasan al vuelo. Son cosas importantes. Estaba pensando con respecto a esta idea de Nuria de reducir al proletario a un gesto, que realmente él en un momento dado habla de que la desaparición del proletariado de las Borgate de Roma es la desaparición de una raza. Él los caracteriza como raza y critica a la burguesía italiana por ser racista, pero no racista en el sentido de ser racistas con los negros africanos, sino con ser racistas con la gente de su misma raza, en el fondo. O sea, que realmente el gesto para él es una verdadera... es la forma de la identidad más profunda, ¿no? Es como en esos gestos inocentes, estos gestos del ladrón inocente de las Borgate, al final son la esencia de una raza, es algo como tremendo. Al mismo tiempo estaba pensando también, no recuerdo en cuál es el texto, no sé si es en Geniarello, donde Pasolini pide perdón por su amor por la belleza. Hay un texto, es que no recuerdo ahora mismo dónde están esas líneas, pero él se justifica, dice, pues es que al final soy un artista, o sea, lo dice claramente, pido perdón porque todo el mundo me echa en cara, ¿no? Que ponga la belleza por encima de lo demás, y además lo dice abiertamente. O sea, que ahí vuelve a estar también como ese momento en el que él se da cuenta de la traición que está de alguna forma. Y luego creo que hay un punto muy interesante, que yo esto no sé si lo va a tratar alguien en estas jornadas, que hoy me parece como que es a lo mejor demasiado complicado para entrar, pero que así para esbozarlo, que es el doble sentimiento que él tiene cuando has hablado tú del artículo de las melenas, del artículo de los pelos, este artículo en el que critica a la aparición de los hippies, ¿no? O de esos burgueses de pelo largo, ¿no? Que de alguna forma se enfrentan a su propia condición así. Hay un doble rasero con el que mira la contracultura estadounidense, que es muy interesante, porque él en su primer viaje a Estados Unidos se pierde por los barrios de Nueva York y de pronto vuelve diciendo que eso es donde está teniendo lugar la verdadera revolución en el mundo, algo que ya en Europa es imposible, porque en Europa existe una baja burguesía, una pequeña burguesía, ¿no? que hace imposible que exista un contraste tan fuerte como para que exista un shock revolucionario, y él allí en Estados Unidos sí que lo ve, ¿no? De pronto se queda como fascinado. Y luego realmente cuando está echando en cara a los jóvenes llevar el pelo largo, ¿no? Está realmente criticando esa contracultura estadounidense, que de nuevo metiéndome como en mi mundo en términos cinematográficos, es evidente que la contracultura estadounidense dentro del cine fue la manera que tuvo más clara el neocapitalismo, el neoliberalismo, de aplacar todo lo que pudo tener de revolucionario las nuevas olas europeas, las nuevas olas francesas. Al final la contracultura del nuevo Hollywood fue la manera de destruir cualquier potencialidad radical política que hubieran tenido esas nuevas olas, ¿no? O sea, bueno, creo que aquí es como que tocamos muchos temas, ¿no? Que en el fondo, bueno, es un mismo darle vueltas a la situación que estamos viviendo incluso nosotros ahora, ¿no? Es un momento complicado.
Yo no sé si Laila a lo mejor, o bueno, ibas a decir tú, Nuria. Sí, yo si vale. queréis me lanzo un poco a raíz de lo que comentabas, porque vuelve el tema, digamos, vuelve la cuestión del esencialismo, ¿no? Es posible construir una posición, incluso estética, artística, de izquierdas, desde un esencialismo. Es decir, sin ser consciente que una sociedad es un espacio híbrido, es un espacio de encuentro, es un espacio intercultural, es un espacio en el que no hay hegemonías. Claro, no debe haberlas, mejor dicho, las hay, pero no debe haberlas, ¿no? Yo creo que esa cuestión no es fácil encontrarla en Pasolini. Es decir, en Pasolini, quizá como en Dante, ¿no? No deja de, cuando Moravia, al morir Pasolini, dice, ha muerto un poeta, ¿no? Quizá esa suerte de legado, ¿no? y tradición poética de Pasolini, esa vocación poética central de Pasolini le impida también asumir otro sujeto de enunciación, o producir otro discurso, producirlo desde otro lugar. Yo creo que esa vocación de poeta teologiza mucho todo lo que ve. Se centra mucho en la mirada y por eso, ya digo, llevo un tiempo pensando, ¿no? Porque es algo que me inquieta bastante, hasta qué punto Pasolini concede a la propia cultura religiosa, cristiana, la pequeña moral burguesa, ¿no? que él recibe en su familia, hasta qué punto le concede un enorme sentimiento de culpa. Y sentimiento de culpa que para él es productivo, ¿no? Antes hablaba Laila de cuando se instala en Roma Pasolini, pero claro, Pasolini se instala en Roma con la madre. Primero porque el padre es una mala bestia, un militar del que yo creo que salieron huyendo la mujer, los hijos en cuanto pudieron. Pero claro, Pasolini en Casarsa, en el Friuli, en esa zona rural del noreste italiano, no disimulaba que era homosexual y lo acusaron y lo expulsaron, digamos, él salió huyendo de esa zona, ¿no? Y la madre tampoco le ocultó, la madre Susana Pasolini no le ocultó la vergüenza que ella sentía por el hecho de que a su hijo lo mandaran fuera, ¿no? De su pueblo, del pueblo en el que ella había nacido. Entonces, en fin, yo creo que todas esas experiencias en Pasolini se entrecruzan, dejan su huella y no generaron la necesaria liberación, la necesaria emancipación de palabras como vergüenza, palabras como condena, palabras como culpa y no sé, su propia aproximación a los ejes de producción de la cultura, al origen de la cultura, le hicieron también como echarse a la espalda, ¿no? Esa condena, por ejemplo, de la homosexualidad tan intensa en Italia, ¿no? Y es una pieza, yo creo, importante, ¿no? Hay de todas formas, y perdona Laila porque seguramente quieres intervenir y te estoy cortando, hay una cosa que de todas formas a mí sí que me parece interesante. Pasolini, cuando dices que es un creador de imágenes, también podemos pensarlo desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Crea paradojas con el lenguaje, muy visuales. Hoy se ha muerto Godard, que era el gran creador de paradojas, ¿no? Literarias, frases sintéticas que se convierten en imágenes casi. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho de Pasolini con este tema del tercer mundo. Él dijo una cosa, la repitió en varios textos, no os voy a saber decir dar la fuente, pero tienen que estar en los escritos corsarios o en las cartas luteranas o ya en ese momento de sobreexposición de los últimos 2 años o 3 años de su vida, cuando decía demasiadas cosas quizás. Él hace una cosa que, mira que yo tiendo a tener mucho cuidado con esto de ver a la gente como que han hecho una premonición y tal, ¿no? Pero dice, él dice que la cultura del futuro, él prevé que va a ser una mezcla entre los valores de clase burguesa y las estéticas del tercer mundo, las estéticas provenientes del tercer mundo, que de alguna forma la clase burguesa va a devorar la estética tercermundista, que es claramente lo que sucede en la música de nuestra época, pues en gran parte del cine, bueno, en fin, es una cosa como que realmente ahí sí que hubo como un tono premonitorio. Y lo que él claramente estaba haciendo seguramente era generar una imagen, ¿no? Una imagen lingüística, ¿no? Pero imaginaos el momento en el que se unen los valores burgueses
con el imaginario tercermundista. O sea que alguna vez sí que pudo conseguir, ¿no?, hacer alguna... Sí, o sea, condeno y espero que condenemos todos los que estamos en esta mesa esta idea de que era un profeta y un redentor y un... Basta ya. Basta ya, pero bueno. Y Laila, tú, de alguna manera, las primeras pelis de Pasolini, las que hablan más del arrabal, del tal, ¿tú crees que ahí sí que da voz? Porque de alguna manera se ha acabado diciendo que al final, en realidad, no acababa dando voz a... Entonces, ¿tú que tienes mucho de eso de...? ¿Ahora? Sí, o sea, yo creo que, claro, es que también cuanto más contrapones también la propia vida de Pasolini con su obra o con lo que decía, ¿no?, más tensiona todavía todo, ¿no? Que además, como yo no creo en la separación obra y autor, pues claro, todavía pues un poco lo que decía Vicente con los Alfa Romeo, ¿no? Pero es que era así, ¿no? O sea, es verdad que este periodo de los arrabales, pero en cuanto él tiene un poco de éxito, de notoriedad, ¿no?, y pues empieza a vivir una vida, pues por ejemplo el periodo de la relación más intensa con María Callas, ¿no?, que viven a todo trapo viajando en barco y, o sea, quiero decir, ¿no? O sea, mientras en las entrevistas está diciendo en ese mismo momento que la burguesía le da un asco físico, ¿no? Entonces, como, ostras, pues, ¿no? O, por ejemplo, a mí me parece bastante duro también lo que cuenta Elsa Morante, que era amiga suya, ¿no?, sobre cuando llevaba a Nineto a las reuniones de sus amigos y, ¿no?, todos, pues, a los amigos de Pasolini, me refiero, todos pues pertenecientes a la burguesía cultural, y Nineto, o sea, era casi una mascota, o sea, no, que Nineto siempre habló bien de Pasolini, ¿no?, pero estaba esta cosa tan igual me alejo un poco, como esta cosa un poco tan condescendiente, casi tan paternalista, de que no, Morante habla de él un caso que, bueno, estaba aquí para entretenernos, ¿no? Qué gracioso era, ¿no?, el Nineto, ¿no? Es como que esta cosa tan terrible de cómo tensiona, ¿no?, como toda también su vida con sus opiniones, ¿no?, y con su obra. Sí, o sea, yo creo que sí que hay un intento de él, ¿no?, de demostrar esto, ¿no?, de mostrarles como sujetos, pero claro, todo el rato tensiona con el esencialismo que también tiene, ¿no? O sea, creo que sí un intento de hacer un retrato digno, ¿no?, y de no tener una mirada como de zoológico, ¿no?, pero, y además más que digno incluso, ¿no?, como sacralizado, ¿no? Pero claro, todo eso a la vez está ahí tensionando, y están, yo creo, las dos cosas a la vez. Pues esta cosa un poco esencialista, esta cosa un poco de inocencia, de pureza, ¿no?, que tiene siempre, ¿no? Yo creo que las dos cosas están a la vez, ¿no? Como... Y es un salto, yo creo que se puede entender muy bien en el momento en el que da el paso de la trilogía de la vida, abjura de la trilogía de la vida y empieza la trilogía de la muerte, ¿no? Hace Saló. Creo que él mismo se da cuenta de hasta qué punto ha llegado en esa especie como de comunismo de aspiraciones medievalistas, ¿no?, que le llevan a representar una sociedad ideal en los cuentos de la Mil y una noche, en los cuentos de Canterbury, etcétera, ¿no?, y en el de Cameron, ¿no? Él mismo se da cuenta hasta tal punto que lo siguiente que hace es Saló. O sea, que sigue siendo Saló, que queramos o no, es como... os animo a decirme una película más tremenda jamás hecha, ¿no? O sea, que yo creo que hasta él siente ese asco físico que comentabas. Hay un momento en el que hasta él siente esa tensión interna con su propia manera de actuar y su propia manera de ser. Que es curioso porque además se suele comentar que fue esto no sé si lo sabéis, pero el rodaje de Saló se suele comentar lo bonito que fue y lo divertido que fue, y es una cosa como que no sé hasta qué punto será cierto, igual que no sé hasta qué punto es cierto lo de Nineto, porque creo que se ha exagerado mucho también después con la figura de Nineto, como acusándole de la muerte en cierta forma de Pasolini o del momento de declive de Pasolini, que yo creo que eso habría que ponerlo un poco entre paréntesis. Pero, o sea, que hasta él mismo de pronto se siente liberado haciendo la película más bestia de toda su carrera, ¿no? Es como que de pronto siente otra vez una especie de posibilidad de conexión o
son especulaciones realmente, o sea, no lo podemos saber al 100%, pero bueno, esto es lo que se suele contar del rodaje, ¿no? No sé si lo ha apagado, no se oye, ¿no? No iba a decir al hilo de esto que en Pasolini, digamos, hay una cierta resistencia, rechazo a algo así como el préstamo cultural. Es decir, que yo, burgués, puedo, de manera más o menos lúdica, juguetona, proletarizarme, jugar al declasamiento o jugar al reclasamiento. Es decir, en Pasolini hay como una ausencia de humor con esto. Y claro, eso si atiendes a lo que es un agente social, pero también si atiendes a cualquier mente con mínima profundidad psicoanalítica, no te salen las cuentas. No te salen las cuentas, es decir, todo el mundo se está moviendo más de lo que parece, ¿no? Y creo que esa voluntad, ese imperativo de posición, que no está en Gramsci, ¿no? De ahí el conté, controté, es decir, para mí todo viene de ahí si indagamos el alcance político de la obra de Pasolini, ¿no? ¿Por qué esas dificultades que tiene Pasolini con Gramsci, ¿no? Creo que en Gramsci desde luego no está eso, pero en Pasolini hay como una cierta angustia por el hecho de que vivir en sociedad te hace traicionar lo que piensas, te hace traicionar lo que aparentemente deseas, te hace desear lo que nunca hubieses pensado que desearías, pero te pones a ver la tele y lo deseas. Es decir, ese tipo de trampas a lo Jameson, ¿no? De trampas de capitalismo tardío, de manual, de prontuario, yo creo que eso le habría amargado mucho la vida a Pasolini. Y de hecho, al final de su vida ya vemos que son los grandes disgustos. Los grandes disgustos vienen siempre de ahí. Vienen de esa falta de lealtad antropológica, ¿no? En fin, es una cuestión espinosa. Es una cuestión espinosa porque lo puedes comprender, incluso lo puedes desear, pero claro, sabemos que los espacios sociales son otra cosa, ¿no? Son mucho más móviles. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto. Claro. Pues le pasamos palabra si alguien quiere decir cosas. Pues por ahí hay una primera. ¿El micro no es de otro? Bien, bueno, muchas gracias por todas las charlas, porque la verdad creo que es muy interesante confrontar estos puntos de vista. Creo que se han tocado temas especialmente interesantes en la interpretación de Pasolini, como por ejemplo las contradicciones de admiro a los jóvenes a la moda en Nueva York, pero luego en Italia los critico por hippies, o no sé, por ejemplo, la idea de la hiperestetización, ¿no? De toda su obra, que no construye políticamente porque él tampoco creía en la construcción política, ¿no? Y cuando una cosa se organizaba, rechazaba esa organización, incluso con el movimiento feminista, que es una cosa que Dasha Maraini siempre ha intentado defenderle, pero que entra un poco en conflicto con su obra. Y ahí hay una cosa que me ha parecido, que quería preguntaros. Es una pregunta que originalmente estaba dirigida a Vicente, pero la verdad es que si queréis aportar me encantaría, porque creo que tenéis perspectivas muy valiosas, y es sobre esta idea fallida en el último Pasolini del profesor, ¿no? Del padre salvaje, del redentor. Me parece interesante y efectivamente tuve una interpretación difícil y es complicado digerir a este Pasolini. Y quería saber tu opinión, porque Laila ha hablado de cómo Teorema pertenece a otro momento de la producción de Pasolini, y yo, sin embargo, en esta idea del padre salvaje y del invitado de Teorema, veo similitudes. Es decir, veo que ahora se entra en la burguesía industrial del norte de Italia, ya no entramos en esta especie de lumpen o
o simplemente esta clase ficticia africana. Entonces yo quería preguntarte si opinas que esta figura del invitado es también fallida porque es un redentor, es salvífico y además utiliza esta pulsión sexual y la atracción. Entonces quería conocer tu opinión de este Pasolini menos beligerante. Bueno, eso. Bueno, de teoremanos menos beligerante. Recuérdame tu nombre. David. David, es que nos conocemos de Instagram, o sea, esto es pulsión homosexual, yo le había hecho también algunos faps y todas sus fotos, ya ves que es un chico muy guapo, pero nos estamos ahora desvirtualizando. Que no creo que Teorema sea menos agresiva, lo que pasa es que nos gusta mucho más ver sufrir a un grupo de burgueses que ver a un grupo de negros de África, pero yo creo que no es... O sea, Teorema es una película bastante potente y bastante radical, ¿eh? Pero está muy, muy bien visto esto. En el fondo no deja de ser este ángel que llega a la casa de Teorema y les cambia la vida, ¿no? En el fondo no deja de ser un poco ese mismo profesor que llega a África, solo que el de África está edulcorado, tratado con un intento de ser más respetuoso, etc. Y el de Teorema es tremendo, ¿no? Es una cosa como que hace vibrar la sexualidad, solo le falta tirarse al perro. Es el único que le falta por tirarse de toda la familia. Y yo creo que porque no se le ocurrió a Pasolini, porque tampoco hubiera tenido mucho problema. Pero sí, está muy bien visto, ¿eh? Es más o menos el mismo esquema, digamos, que El Padre Salvaje. No había hecho yo esa relación. Muy bien. Bueno, y mi opinión, yo soy súper fan de Teorema, ¿eh? Me encanta. Gracias. Muchas gracias por las intervenciones, ha sido muy interesante. Yo sobre todo tenía una pregunta quizá más para, por lo que ha tratado para Nuria, pero es posible que los demás también puedan aclararme algo sobre esta cuestión. Pues una pequeña reflexión. O sea, yo, por leer los libros, la poesía, las películas, ¿no? Creo que Pasolini debe ser entendido un poco en términos de, ¿cómo decirlo?, de la crítica freudiana a la familia, ¿no? Y yo creo que él lo asumiría perfectamente. Yo creo que para entender su obra, pues claro, él es el hijo de un militar fascista, hijo de una señora maestra sufridora a tope, ¿no?, que ha aguantado al marido y al final huye con él a Roma, cuando él es expulsado de su pueblo, pero es hermano de un héroe de la resistencia, bueno, más bien de un héroe entre comillas, y yo creo que esa cuestión del hermano, que no me acuerdo muy bien si sale en el poema de las cenizas en referencia a Gramsci o lo cita él en otro momento, claro, su hermano era militante en una organización, creo que republicana, pero no murió en la lucha contra el fascismo, murió en una de las abundantes, absurdas enfrentamientos entre milicias y entre guerrillas que se produjeron al final, creo que contra milicianos monárquicos o no lo sé muy bien, pero él habla, no, su hermano creo que era, ¿tú lo sabes? Sí. El hecho es que yo creo que él, no sé si en un poema o en algún otro texto, dijo que él nunca había entendido, o sea, que le dolía plenamente lo del heroísmo, en parte absurdo, ¿no?, porque no murió en lucha contra el fascismo, sino en una lucha intestina entre la guerrilla de liberación, por decirlo así, ¿no? Y el tema del sacrificio, que yo creo que sí está muy relacionado con esto, en el sentido en el que la visión que Gramsci, o sea, que Pasolini tiene sobre Gramsci, yo creo que está muy determinada por el mito de Gramsci. O sea, en Italia se crea el mito, naturalmente es un mito, porque el principal filósofo italiano que muera en prisión y en las condiciones en las que murió, pues realmente es un héroe, objetivamente hablando, ¿no? Pero yo creo que en la cultura italiana se creó en la posguerra esa idea de
prácticamente como un Jesucristo, digamos. O sea, se hablaba de Gramsci en un sentido mítico. Hoy sabemos que Gramsci pues, fue una víctima, pero que ni mucho menos tenía un espíritu. O sea, era el filósofo que estaba metido en la cárcel, principal dirigente del Partido Comunista. Quiero decir, esa idea de que Pasolini tenía una visión cuasi religiosa, yo creo que hay que matizarla bastante en el sentido en el que él siempre rechazó la idea de sacrificio. O sea, y creo que muchas veces, no sé, cuando vino Ninetto Davoli, yo me acuerdo que estuve hablando con él, porque es un hombre súper abierto, me encontré en el bar y enseguida se puso a hablar conmigo, a contarme cosas. Ninetto Davoli, yo no estoy de acuerdo con esa visión que viene a partir de las mitologías del Samoranti. Ninetto Davoli y otros amigos de Pasolini, vamos, yo estoy convencido de que Pasolini no los trataba como unos, venga chicos, no sé qué y tal, les tenía sumo respeto y lo que pasa es que, bueno, eran Ninetto Davoli y los hermanos Chiti, pues eran gente de la calle y tal, y él los incluyó en su círculo, pero joder, o sea, después, ¿cómo se llama el que, bueno, que tenía una cercanía con ellos mucho más solidaria, mucho más tal, ¿no? Y nada, bueno, la pregunta versaba, bueno, y Ninetto Davoli se cabreó mucho cuando vino aquí al círculo y alguien, yo creo que bien intencionadamente, les puso el mito este de que casi había sido un suicidio la muerte de Pierpaolo, ¿no? Y él, vamos, se cabreó, pero que se cabreó, porque claro, esa idea de que Pasolini se sacrificó de alguna manera voluntariamente, estaba en contra. Y además después me lo dijo él, es que yo estoy cabreado contra esto porque en Italia también, en todos lados, el tema de que fue una especie de Jesucristo, no sé qué, le mató a un chapero, vale, pero es que Pasolini era un tío vital, no sé qué. No sé si me explico, pero mi pregunta va más por la cuestión esta de que yo creo que Pasolini siempre fue un hombre que rechazó esa idea, llamémosle mística, del sacrificio, y que después los lectores posteriores sí que han, o las interpretaciones posteriores sí que a veces han redundado mucho en un Pasolini adicto al martirio, digamos. Vale, gracias. Pues a ver cómo lo ve Nuria. Sí. ¿Alguien? Bueno, en relación con esta cuestión que enfocaba, ¿no? Que aparecía repetidamente, ¿no? en su discurso del sacrificio, la relación de Pasolini con el sacrificio, yo creo que es muy elocuente cuando le hicieron su última entrevista, que realmente pues, nadie lo podía prever, ¿no? Con Furio Colombo. Pasolini dijo muy claramente que en la sociedad en la que él ya estaba viviendo, que en esa sociedad de capitalismo tardío, de burguesía desnortada, que está de camino hacia una mutación antropológica que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar, que en esa sociedad todo el mundo está en peligro. Y yo creo que esa es una frase muy que colpisce molto, ¿no? Que se te queda ahí grabada, ¿no? Porque realmente podía ser él, podía ser cualquiera, ¿no? O sea, es una sociedad que empieza a jugar con la muerte de una manera que el fascismo ha anunciado, pero, digamos, no agudizado tanto como en esta fase del capitalismo que conoció, que llegó a conocer Pasolini, se produce, ¿no? Entonces, no sé, a mí esa frase de la entrevista con Colombo siempre me ha parecido una llamada de atención, una línea de fuga de una cuestión que a Pasolini le hubiese interesado mucho pensar, la hipertrofia de la violencia en nuestros espacios sociales, ¿no? Cómo se juega con la violencia, cómo la violencia se convierte en un juguete más, en un producto de mercado más, en una mercancía más, ¿no? Y bueno, no quiero ser pesada, es decir, no voy a volver aquí a poner sobre la mesa cuestiones que yo creo que ya han sido subrayadas, ¿no? Como es pues ese coqueteo, digamos, con
con un lenguaje teológico por parte de un ateo como Pasolini, pero sí hay ese coqueteo, sí hay ese juego de todo o nada, ¿no? En la pregunta sobre Teorema yo creo que es un ejemplo perfecto. El protagonista de Teorema puede ser Dioniso en Las Bacantes, pero desde luego lo que es un tipo que introduce un juego de todo o nada. Es alguien que pone por los aires, que hace estallar, ¿no? Un orden moral y un orden familiar, ¿no? Y en fin, eso de la familia y la teología no están tampoco tan lejos, ¿no? Especialmente cuando se piensa en el modelo de familia y en la estructura de la familia. De manera que, bueno, no quiero, ya digo, ser pesada con esto, ¿no? Darle más vueltas, pero, en fin, creo que son cuestiones muy pregnantes, ¿no? Cuando se lee a Pasolini y se piensa sobre él, ¿no? Pues yo creo que... Hay otra clave, yo creo también muy interesante para pensar en esto, que es cuando elige a su madre como la Virgen María. Siempre yo creo que sí, que fue un tema que le interesó. No sé si de una manera o de otra, pero yo creo que sí que el sacrificio fue un tema que le interesó. Ahí está claro lo que nos está queriendo decir. Está claro hasta qué límite puso a su propia madre para hacer una representación del sacrificio. O sea, no fuera de qué es exactamente lo que nos quería decir, pero yo creo que sí que hay ahí una tensión que recorre su obra. Yo solo quería proponer que ya que tenemos aquí un par de los ponentes de mañana, a Ana Buseros y a Laura Casillas, que a lo mejor así se introducen también algo, hacemos un poco de debate entre lo de hoy y lo de mañana. Y se va uniendo. Estaban tomando muchas notas, ¿eh? Ahora es cuando... Bueno, de proposición nada, porque me había dado previamente el micro, o sea que esto estaba más que pensado. A ver, yo me lo he pasado pipa, os agradezco mucho lo que habéis contado, me lo he pasado muy, muy bien. Creo que no tengo ninguna pregunta. Si he cogido el micro es porque con esto de que el Congreso va por temas, me está resultando muy complicado para mañana, que me toca a mí dar la charla, hablar de cine. Y entonces he pensado, pues igual puedo hablar ahora, porque es realmente de lo que yo quiero hablar. Porque Pasolini para mí es un cineasta y después es otras cosas. Y eso es una deformación profesional de la cual no me avergüenzo nada, pero es así. Y no tengo preguntas, quería más bien apostillar un par de cosas desde ahí. Me ha encantado esta contraposición de discurso-imagen que has estado haciendo. Me ha parecido un poco injusta porque cuando Dante es poeta sabes que el discurso y la imagen no están tan separados como en el siglo XX. La posibilidad de que exista alguien en este siglo o en el pasado que pudiera hacer esa conjunción de discurso y imagen, probablemente, y con todo mi dolor por compartido, creo que ha sido Godard el que más se ha acercado y se ha dedicado a ello con una... En fin, que no le ha dado tiempo a hacer casi más cosas, pero bueno. Pero Pasolini, yo te hubiera dicho hasta ayer o hasta hoy que él lo que quiere hacer son imágenes. Y luego con esas imágenes a ver si nosotras u otras personas más listas somos capaces de construir discursos. Y sin embargo tiene una especie de logorrea, de compulsión por hacer discurso, pero de alguna manera ese discurso y esa imagen no son conducentes al mismo fin, no proceden de la misma fuente, ni siquiera estoy segura de que vayan paralelamente. Y a mí me ha impresionado mucho darme cuenta, mientras hablabas, de que esa compulsión en Pasolini es tan grande y le lleva a meterse en tantos jardines como el que nos toca mañana, que incluso en su obra cinematográfica hay dos partes, es de los primeros directores que tiene dos partes. Es decir, que él hace a Catone, hace Mamma Roma y de repente no puede más y tiene que hacer Comici Amore porque tiene que soltar discurso incluso en el cine. Y luego hace el Vangelo y luego hace tal. Pero luego hace sobre todo las películas que ha citado Vicente, Supraloqui, Los Apuntes, Amor de Saná, bueno, todas las películas, digamos, que ya no está, que está haciendo un género, si no nuevo del todo, sí es verdad que bastante novedoso, y yo creo que en cierto modo se debe a eso, a preservar, ¿no? la purísima ficción que es Catone, la purísima ficción que es Mamma Roma, y que tiene que de alguna manera proteger incluso de sí mismo, ¿no? Y la otra cosa, Laila, cuando contabas lo de que representa la burguesía en dos vuelcos, como el cocido, la de Teorema y por Chile y luego Saló, yo tengo ciertas
dificultades para percibir Teorema como una película trágica, terrible y pesada. Me parece que de hecho tiene una ligereza, que en fin, igual es una perversión mía, pero me resulta muy curioso que esas películas sean por Chile Teorema me refiero, sean del 67-68. Que por mucho que se metan con los melenudos, por mucho que se metan con lo que sea, estaba ocurriendo algo muy parecido a una revolución mundial. No solo en Estados Unidos, no solo en Francia, también en África en general y en muchísimos sitios. Lo que quiero decir es que yo creo que Pasolini es capaz de representar a la burguesía en cine en un momento de optimismo. Él es optimista y por lo tanto puede presentar en imágenes la posibilidad remota, angélica, milagrosa o por Chile, que a mí me flipa la verdad, absolutamente descogorciada, pero sí existe la posibilidad de que la burguesía cambie. Y es el único momento. Y por eso creo que es difícil para mí verlas como películas trágicas, ¿no? Son más bien como deseos o algo así, no sé. En cambio, en el 74, 75, Saló, pues ya sabemos que ya es otra historia y una historia totalmente distinta, ¿no? Y ahí no hay redención posible. Y además la burguesía de Saló es una representación literal y metafórica del poder, mientras que en el otro lado no. Y eso. Y que muchísimas gracias, chicos. No sé si queréis decir algo. Yo únicamente 2 minutos. Me interesa mucho todo lo que has dicho, Ana. Totalmente de acuerdo en la llamada de atención sobre el desajuste entre palabra e imagen en la modernidad, en nuestra condición contemporánea, palabra e imagen en Dante, claro. Es decir, el esfuerzo también de Pasolini por volver a Dante y reeditarlo, claro, es... ¿Cómo? Que con Dante había menos bibliografía, en el fondo es lo que quería decir. Bueno, había más, porque había toda una enciclopedia teológica mandándote de un referente a otro y de un signo a otro. Es decir, yo creo que el campo, digamos, semántico estaba mucho más cargado, ¿no? En cierto modo. Pero sí es verdad que la circunstancia imaginaria de la palabra no dependía del sujeto, no depende de la subjetividad. Y claro, eso tiene también un peso. Y yo creo que Pasolini coquetea con eso. Es decir, que le hubiese gustado, digamos, encontrar como Dante un referente, una imagen cinematográfica que realmente reeduque a la sociedad burguesa, que realmente avergüence a la sociedad burguesa, que realmente le lleve a arrepentirse, a frenar el cataclismo que está poniendo en obra, ¿no? Y claro, ese momento no llegó. Tampoco Dante lo consigue, pero creo que hay esa voluntad, ¿no? Una imagen potente, densa, que sea capaz de volver muy pequeñito al sujeto, ¿no? Pues nada, si os parece ya son casi las 9, así que ponemos punto final. Muchísimas gracias otra vez, muchísimas gracias a todos los que habéis venido y mañana seguimos con Laura Casielles, con Ana Useros y con Antonio Rivera y pasado más, ¿vale? Venga, hasta luego.